El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. El 5 de mayo de 2003 terminó la historia de un líder de Antioquia. Era el gobernador del departamento, quien a través de esta marcha de 55 kilómetros desde Medellín hacia el municipio de Caicedo en el occidente antioqueño, quiso declararle la guerra a la incomprensión, a la falta de solidaridad. Abran la puerta de su espíritu, de su corazón, al mensaje de la no violencia. Fue el primer líder que comenzó a hablar en el departamento de un término que para nosotros era desconocido, la no violencia. Frente a las injusticias. En la marcha él tenía la intención de dialogar con la FARC. La FARC se equivocó enormemente. Claro que también me parece que hubo apresuramiento de parte nuestra y de parte de Guillermo en creer que ya están dadas las condiciones para aplicar de una vez la no violencia cuando vivíamos un conflicto tan intenso. A pocos kilómetros de llegar a su objetivo, el grupo armado ilegal se le adelantó a sus intenciones. Jóvenes, muchas gracias a todos por todo lo que han hecho, por acompañarnos. Yo creo que sí, con ayuda de Dios. Y la esperanza de reconciliación, de paz, de no violencia, pareciera que perdiera ante sus ojos a su líder y a quien lo acompañaba en su proyecto. Somos considerados por la FARC como sujetos de cáncer. Guillermo lo que dice, no, pues es que si a mí me enteraron para gobernar, vamos a transformar esta situación. Y se ideó con Gilberto Echeverri la perspectiva de crear un proceso de movilización ciudadana que lo denominó Plan Congruente de Paz. Un operativo de rescate autorizado por el gobierno nacional terminó para siempre con estas dos historias. Pero lo que habían sembrado quedó sonando en muchos antioqueños. Todavía quedan expresiones en los municipios, en el oriente antioqueño quedan algunas expresiones. Me he encontrado algunas de ellas en el occidente y en el mismo Urabá. Organizaciones como Amor, Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño, que se reunieron casi 20 años por una intención diferente. Fue precisamente la guerra la que nos puso en otro lugar, que no era la búsqueda propiamente de la participación en los espacios políticos y públicos de la región, que era lo que inicialmente buscábamos, sino que empezamos a generar espacios de acompañamiento a las víctimas del conflicto armado. Este conflicto dejó mujeres solas que tuvieron que asumir el rumbo de su vida y la de hijos, familias enteras, además de los liderazgos que dejaron la muerte y desaparición de hombres. Las mujeres mostraron la fuerza que tenían para resistir a la guerra. Yo creo que gracias a las mujeres en el oriente antioqueño, dijéramos, se mantuvo de alguna manera el tejido social. En medio de estas historias aún tangibles, ellas también comenzaron a hablar de no violencia. Nos parece que con la violencia no sacamos nada. Pensamos que no violencia es cruzar los brazos y no hacer nada, no pegar a nadie no violencia, como lo decimos, no son para los cobardes, no violencia es para los valientes. La no violencia es todo, una filosofía y una metodología, y simplemente se dice que es una forma de vida porque no es algo que tú puedes como una estrategia, es algo que tiene que surgir para que sea auténtico. Esta semana, en medio de las reflexiones que genera la conmemoración del natalicio de Mahatma Gandhi, quisimos en este capítulo de Infrarrojo hacer un viaje por aquello que llaman como no violencia. ¿Será solo una filosofía, nuestra salida al conflicto o la única opción?
El escenario, el oriente antioqueño. Y los protagonistas, estas dos mujeres que se encuentran, aunque suene extraño, para brindarse un abrazo. Ahí sí se da cuenta uno que la parte más importante que uno tiene es el hombro, porque ahí es donde uno se recuesta a consolarse en la otra persona y que la otra persona se consuele en uno. Y que no falte la energía para ofrecer otros. Como un pensamiento de todo, ay, yo lloraba en esos abrazos, con los simples deseos de que al otro le pase lo que a mí me pasó, con eso yo no voy a conseguir nada. Ella habla de la no violencia, esa que comenzaron a practicar sin ir más allá de su significado, pero todas convencidas que el primer paso era desahogar aquellos recuerdos. Dolor compartido es dolor diluido. Con abrazos, escuchándonos porque realmente por eso ha pasado lo que ha pasado, porque realmente no hemos aprendido a escucharnos. Así nació Abrazos, un programa de atención psicosocial a las víctimas del conflicto armado, en especial mujeres del oriente de Antioquia que necesitaban contar este tipo de historias. Vivía en la vereda Las Frías del municipio de Concepción. Por allí pasaban toda clase de grupos, el ejército, la guerrilla, que los páracos. De pronto nos frecuentaban mucho nuestra casa la guerrilla. Y un día, no sé, algo que dijo mi esposo por ahí no les gustó. Yo pensaba que de pronto un día menos pensado nos hacían era ir de la casa, pero la gran sorpresa que no fue eso, sino que un día por la mañana lo esperaron en su sitio de trabajo y le dieron tres tiros. Vivíamos en una vereda que llama El Pajuín, San Francisco. Una vez vino el hijo a traer un primo hermano a Río Negro. Entonces el ejército lo cogió, que tenían que llevarlo por un mes para un operativo. Entonces él dijo que él porque se iba a tener que ir por allá viendo que tenía hijos. Entonces él dijo que no, le dijeron al ejército, le dijo que no tenía por qué, que así como le colaboraba a la guerrilla, tenía que colaborarle a ellos. Acá en la zona urbana eran muchos corrillos, la gente hablando, mataron a tantos, mataron a 8, mataron a 10, a mi mamá le dijeron, mataron a su hermano. Y mi mamá esperó y ella se fue a ver si en realidad mi tío lo habían matado. Afortunadamente no los mataron, pero mi tío nos contó que él había escuchado los disparos. Inmediatamente miró y vio a los uniformados, no sé pues cómo decirles, y cogió al bebé, a la esposa, y fue a la otra casa donde vivía mi abuelita y se fueron para el monte. Estuvieron por ahí 4 horas escondidos en el monte. En Concepción murió José Vicente Gil Echeverry, de 48 años, el 8 de agosto del año 2000. En San Francisco, tanto el ejército como la guerrilla reclutaron las esperanzas del padre de 4 hijos, y en una vereda, la Floresta de San Vicente, tras amenazas a dueños de tiendas, los grupos armados asesinaron a 8 personas en plena noche de Navidad. Primero que todo salir de mi casa, porque allá no me aguantaba, mirando todo lo que me lo recordara a él. Al mes completico que volvió a la casa, lo cogió la guerrilla, que así como les había colaborado a ellos no sé qué, que entonces que tenía que seguirles colaborando a ellos. Yo tenía 7 años y fue difícil porque mi familia se fue para Cartagena. Y mi mamá y yo nos quedamos acá, pero para ella fue tan duro que una amiga le empezó a dar unas pastillas tranquilizantes. Entonces yo era como también sin mamá, porque era la única persona a la que yo tenía, pero ella a toda hora era como en otro mundo. Entonces fue una época que a mí me tocó criarme sola. Entonces una noche lo tenían en guardia y se jugó. Él se jugó de ella. Pero mi pendejito, en vez de buscar un comando de la policía que fue ahí cerquita de Cocorná, nos buscó a nosotros, donde estaba la familia. Y ahí mismo los otros que estaban por ahí rondando, los volvieron y lo cogieron. Y se lo llevaron. Como a los 20 días, eso fue a finales de un diciembre, como a los 20 días ya dijeron que el rum pues que lo habían matado y que no sé qué. Y hasta ahí sé yo del muchacho. El común de estas 3 historias es que terminaron en desplazamientos forzados de zonas rurales
en donde vivían una vida muy diferente que les obligaron a cambiar. Sin embargo, se recuerda con resignación y esperanza. Sí, yo ya no tengo rabia con ellos, ni con los unos ni con los otros. Ya en el corazón mío ahí es como mucha tranquilidad, mucha paz. De todas esas conferencias que nos han dado, todo eso ha hecho como que los rencores se vayan del corazón. ¿Para qué venganza ya? Ya no. Ya venganza nada. Hasta que yo no perdone y hasta que yo no saque mi ira y mi resentimiento, yo voy a ser la que vivo mal. Porque yo no sé siquiera qué pasó con esas personas. Después de mucho tiempo se dijo que habían asesinado al cabecilla de ellos. Pero eso a mí no me soluciona nada, eso a mí no me va a devolver la tranquilidad. En Sudáfrica decía Mandela, sin verdad no hay justicia, pero sin perdón no hay futuro. Entonces, el perdón no excusa el comportamiento del que te hizo una cosa brutal, pero por lo menos evita que ese comportamiento te destruya el corazón. ¿Y cómo puede un ser humano hablar de no violencia cuando pasó por este tipo de situaciones, cuando la guerra se llevó parte de su alma? Después de comerciales, como este extranjero se puso literalmente los zapatos del otro para contribuir a la no violencia desde Medellín. Mientras recorre su pueblo natal, para Gloria Quintero es inevitable ingresar al Consejo Municipal y recordar a su ser querido asesinado. Estábamos en la construcción del acueducto veredal y el nacimiento de esas aguas era en una vereda que se llama El Coral, entre El Coral y Santa Rita. Cada 8 días, los lunes, hacíamos convites y él transportaba los trabajadores allí. Un día, un lunes, normalmente se hizo la jornada, él salió a llevar los trabajadores, los dejó donde debía dejarlos y de regreso, entonces lo esperaron y lo mataron. Justo Pastor Quintero era más que su hermano. Se convirtió en un padre tras la muerte del suyo. Ambos compartían la afinidad del trabajo comunitario, también heredado por su padre. Cuando mataron a mi hermano, yo ya no quería saber nada de nada, porque él era un líder, era un concejal, era el que estaba dando ejemplo y estaba haciendo un trabajo por la gente. Entonces yo empecé, pero si eso es lo que está pasando con nuestros líderes, entonces ¿de qué vale esto? Fue naciendo en mí otra vez los deseos de no, es que esto tiene que cambiar, esto nosotros lo tenemos que transformar. Si somos nosotras las mujeres, pues somos las mujeres las que lo tenemos que transformar. Se trata de la iniciativa de la que venimos hablando y que se denomina Abrazos, una estrategia de no violencia para acabar con el dolor de cientos de mujeres de víctimas del conflicto armado en el oriente de Antioquia. Cuando se abraza a alguien o le pone la mano, se siente un sentimiento de apoyo, de satisfacción. El dolor por la muerte de su hermano se hizo uno cuando Gloria se dio cuenta que ella sola no estaba viviendo la misma realidad. Cuando mataron a mi hermano, yo quise venganza. Igual que si yo hubiera tenido al frente el que lo mató o las personas que hicieron posible eso y yo hubiera tenido un arma, igual. Y eso nos pasó a mucha gente del oriente antioqueño, pasó eso. Todos esos sentimientos se transformaron en algo más positivo. Nos empezamos a dar cuenta que dentro de las mujeres, allá dentro en el alma había mucho dolor y que éramos las que estábamos sufriendo emocionalmente todo lo que estaba pasando en los municipios con la guerra. Yo he hablado con ellos, con las víctimas. Es duro, pero es mucho más duro que estas personas tome justicia en su mano y empiece a matar a la persona que ha matado. No van a lograr nada, más odio, más destrucciones. A pesar de su talento, conocimientos globales, este hombre decidió crear empresas en Medellín hace más de 38 años. Antes de llegar a ella, prefiere darle la vuelta a la fundación que hoy dice es su razón de ser. Cuando me llegó la oferta, yo ni sabía dónde quedaba Colombia, ni sabía qué idioma hablaba. Nosotros, entre familia, con mis padres, mi hermano, fuimos a Atlas y miramos. Llegó con idea de trabajo sin olvidar una filosofía de vida que aprendió en su país natal, la India. Colombia, el problema principal es la violencia, no solamente Colombia, pues, el mundo. ¿Y por qué somos violentos? Por falta de educación. Y un país sin educación no tiene futuro. Y ahí pensamos que qué tal formar líderes.
y no queríamos que eduquemos en una profesión. No, puedes tener cualquier profesión, pero esa profesión debe ser algo que haga no violencia y debe ser un líder. Un líder puede ayudar a 10, 100 o a millones de personas. Y así la beca de la Fundación Mahatma Gandhi, como lo decimos, que rinde. Su misión es formar líderes de no violencia, jóvenes que pasen la voz de su legado. Dice que eso aporte a lo que considera más que filosofía, su estilo de vida. Para cambiar el mundo, cambio soy yo. Uno no puede esperar que el mundo se cambie sin que cambie uno. Y cada uno nosotros lo proponemos. Eso es posible, porque no podemos, solamente no debemos predicar, hay que practicarle. Sí es posible ser solidario, sí es posible aportar, a partir de grandes gestos. Solo una vida puesta en servicio a los de lo más da fruto. Frases que le dan vida a su filosofía, que trata de inculcar en jóvenes beneficiados. Aunque personalmente lo desconocía, él no es el único que se dedica a estudiar el tema y a replicarlo. Está comprobado que la violencia es un comportamiento aprendido, eso es un hecho científico. Pero además, el 99.99% de los seres humanos que ha existido nunca ha matado a nadie. Es contra la natura matar. Y los que han matado todos han tenido problemas mentales serios. La no violencia no es ausencia de violencia solamente, sino que es una filosofía de vida en la cual el reconocimiento del otro es importante para poder generar en la relación una relación, dijéramos, proactiva, de respeto por la diferencia, de respeto por el otro. La no violencia es que no haya grupos armados y que no haya violencia intrafamiliar, pues tampoco, de esa clase de violencia pues tampoco. Hay muchísimas clases de violencia. Al regreso de comerciales, el porqué de la no violencia y el natalicio del hombre que soñó con hacer las cosas de manera diferente. Ya volvemos. Esta imagen es historia. Retrata la denominada Marcha de la Sal que Gandhi comenzó un 12 de marzo a sus 60 años. Gran Bretaña gobernaba la India por más de un siglo y Gandhi solo estaba proponiendo liberarse de ese imperio a través de una estrategia pacífica. El nombre del Mahatma Gandhi es Mohandas Karamchand Gandhi. Nació el 2 de octubre y luego, pues, muy pequeña edad, él viajó a Inglaterra y graduó como un abogado. Cuando al regreso de él, a él le ofrecieron un trabajo en Sudáfrica y ahí, por su reclamo, porque había discriminación entre los morenos negros que los blancos. Y el movimiento más grande, en el principio, fue en 1930, que es donde él hizo el Marcha de Sal, para reclamarle, porque esa sal es de la primera necesidad para los pobres o ricos y tenía monopolio los ingleses. Fue indiscutiblemente el primer ser humano que convirtió, como decía Martin Luther King, el simple concepto de amor al prójimo y lo convirtió en una fuerza social transformadora a gran escala. La sal británica fue prohibida y como elemento básico, Gandhi propuso a los indios desplazarse por ella hasta el mar. Se protestó contra la política colonista británica, pero sin promover el odio, en cambio promulgando filosofías que traspasaron fronteras. Aquí parte de su legado, el legado mundial de la no violencia. Señor, ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y a no decir mentiras para ganar el aplauso de los débiles. Si me das fortuna, no me quites la razón. Si me das éxito, no me quites la humildad. Como comenzamos este programa, Guillermo Gaviria se enamoró de la filosofía y quiso implementarla en Antioquia en pleno conflicto armado agudo. Pero también, como lo contamos, cada día son más las personas que quieren hacer la realidad y pasar de aquello que son palabras, frases, pensamientos. El objetivo de la no violencia está basado en el principio número 2, que es un mundo basado en el amor y la justicia. Porque, como decía ahora, la injusticia es la consecuencia lógica del egoísmo y la justicia es la consecuencia lógica del amor. Podemos tener las diferencias más grandes, más inmensas que sean, pero no necesitamos matarnos, no necesitamos llegar al hecho de
utilizar la violencia para dirimir el conflicto. Podríamos quedarnos contando historias de superación de estas mujeres que, como ella, perdieron a un ser querido, en este caso un hijo, y que han logrado superar ese dolor para convertirse en gestoras de eso que llama la no violencia. La no violencia de Gandhi, que hoy es una opción a la salida de conflictos tan intensos como el de Colombia. Sí se puede llegar a practicar, pero haciendo justicia. Lo más importante del ser humano es la vida, y si no protegemos la vida, entonces nada vale, no vale nada. Todo es posible. No podemos vencerse antes de dar la batalla, y yo creo que pues, ya está comprobado que con la violencia no ha logrado nada. La violencia, Mahatma Gandhi decía ojo por ojo y el mundo van a quedar ciegos, ¿cierto? No hay verdadera paz mientras que haya niños sin educación, mientras que haya niños en la calle, gente sin agua potable y gente sin una vivienda digna. Educación, nutrición, educación, salud, vivienda con infraestructura por lo menos. Las mujeres que se quedaron solas, que tuvieron que sacar fuerzas de donde no tenían para salir adelante, lo hicieron. Sus historias no solo son duras, sino verdaderos ejemplos de superación. Y a manera de conclusión, ejemplos de que con sentimientos negativos no se vive y no se contribuye a la paz. Me gradué con honores, hice una tecnología, ahora me faltan 2 semestres para poder sacar el título profesional. Me ha ido muy bien, incluso el año pasado me presenté al concurso Mujer Talento de Antioquia, que es un concurso de la gobernación, y fui la ganadora en la categoría de excelencia académica para representar al municipio de San Vicente Ferrer. Esther decidió comenzar una nueva vida al lado de un nuevo compañero y de sus hijos. Yo veo otras personas tristes y yo pienso, pero ay, ¿por qué tanta tristeza? Eso ya pasó. Críspula dice que no se siente en condiciones de regresar a su finca. Lo que más anhela es recuperar el cuerpo de su hijo, que no sabe dónde se encuentra. Qué bueno para uno buscarlos y enterrarlos. Saber que siquiera verlo allí está, pero nada. No se trata de violencia o no violencia, se trata de no violencia o no existencia. Y como todos soñamos con algo, ella anhela que el conflicto no se vuelva a repetir y que realmente todos aprendamos de aquello que llaman no violencia. Y que más mujeres no les toque pasar lo que a nosotros nos pasó. Ay, no, Dios mío, fue muy duro. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.